la lesión del cáncer de cervix está en uno o dos sitios, bueno, tenemos que plantear a ver si tiene algún rol la cirugía. ¿Y cuándo tiene rol la cirugía? Cuando hay una recurrencia pélvica central sin fijación a la pared lateral o hidronefrosis asociada, cuando hay un intervalo libre de enfermedades o cuando el tamaño es inferior a 3 centímetros. Así que en ese caso vamos a llamar a los cirujanos porque la intención va a ser curativa y lo vamos a buscar a este tridente seguramente y le preguntemos a ellos a ver si es potencialmente quirúrgico o no. Y cuando sean candidatas a radioterapia también vamos a hacer lo mismo porque la intención en este caso va a ser curativo. Hay una cuestión que es polémica y que siempre trae discusión, que son los ganglios linfáticos paraórticos o supraclaviculares, si tiene algún rol la radioterapia tipo SBRT. Y ahí vamos a llamar al equipo de radioterapia. Y cuando la quimioterapia sí, bueno, ahí es cuando intervenimos nosotros y cuando la quimioterapia sí, tenemos que plantear generalmente en primera línea, lo que planteamos es hacer un esquema basado con quimioterapia combinada, que es cisplatino más paclitaxel por 6 ciclos, bevacizumab y un PDL1. PDL1 en el caso de que el PDL1 sea positivo, eso lo llamamos cuando el CPS es mayor o igual a 1. Y después esto lo vamos a ir desarrollando a medida que vaya la clase. Esto también es otro esquema de cómo es la primera línea y los esquemas subsiguientes. Esto un poco cambia porque como cambió la primera línea, o sea, como cambió el primer tratamiento para enfermedad de cervix recurrente, o sea, para enfermedad de cervix localmente avanzado, esto podría llegar a cambiar la primera línea. Todavía no nos llegó ningún paciente del A18 que venga a ser primera línea. Pero bueno, ¿por qué damos quimioterapia combinada? Porque la quimioterapia combinada, es decir, el platino combinado con el paclitaxel, si bien es más tóxico, es mejor. Que básicamente lo que dice esta diapositiva, combinar un platino, o sea, no es lo mismo dar un agente único que dar un agente combinado. Por eso el cisplatino va combinado con el paclitaxel. La combinación con paclitaxel resultó ser la menos tóxica dentro de las ramas investigacionales, por eso combinamos el cisplatino con el paclitaxel. ¿Por qué usamos bevacizumab? Bueno, por el rol que tiene el estudio, el GOG 240. Nosotros le vamos agregando un poquito de pimienta a todos los esquemas con quimio y le agregamos anticuerpos, inmuno. Y bueno, con el GOG 240 vimos que el bevacizumab tiene beneficio no solamente en sobrevida libre progresión, sino en sobrevida global. Este es un estudio de 42 mujeres con cáncer de cervix metastásico persistente o recurrente, que están asignadas aleatoriamente a recibir o no beba, y demostró mejoría en la sobrevida global, si bien no es mucha, es de 3 meses, fue significativo, y también en la PFS. Y no hubo desmejoría en los tratamientos subsiguientes, digamos, el tiempo de la progresión en los tratamientos subsiguientes. Por otro lado, lo otro que planteamos es el rol de la inmunoterapia. ¿Por qué damos inmunoterapia más bevacizumab, más quimioterapia combinada? Bueno, la quimio combinada dijimos que era porque mejoraba mejor tasa de respuesta, el bevacizumab porque mejoraba la sobrevida global y el tiempo de la progresión, y el pembrolizumab porque hay un estudio que se llama el Keynote 826 que se hace antes de que exista la 18, en el cual aquellos pacientes que no habían que son vírgenes de inmuno y que tienen PDL1 mayor o igual a 1, mejora la sobrevida global y el tiempo libre de la progresión de estos pacientes. Entonces, al esquema le agregamos un poquito más de condimento y al bevacizumab se le sumó el pembrolizumab. Bueno, este estudio básicamente es un estudio fase 3, doble ciego, que randomiza a dos ramas, una rama que lleva pembrolizumab más la quimioterapia combinada que ya mostramos en ese metaanálisis de Cochrane que es mejor, más bevacizumab por el GOG que ha demostrado mejoría, y versus otra rama que básicamente no lleva pembrolizumab. Y que vimos, bueno, básicamente este estudio es un fase 3, primera línea de cáncer de cervix persistente, recurrente o metastásico, todas las histologías epiteliales, y esto es un poco lo que decía. Que, bueno, y aquellos pacientes con respuesta completa confirmada podían interrumpir los tratamientos si habían recibido al menos 8 ciclos de pembrolizumab. Llamamos respuesta completa la respuesta completa radiológica, ¿no? Y cuando uno va
Este es uno de los trabajos más importantes en Cervix, por eso, si bien me bajaron varias diapositivas, esto me parece que es importante que lo charlemos porque conocer esta población nos permite saber a quién se lo tenemos que indicar y a quién no. La gran mayoría de los pacientes eran estadios 4 o 3 y solamente había pocos que habían hecho una primera línea, que habían hecho un acto quirúrgico y que después recaían. La histología más frecuente, como es de esperar, era la histología escamosa. La gran mayoría de los pacientes tenían PDL1 mayor o igual a 1. Esto un poco nos dice, bueno, realmente no sabemos si los PDL1 menor a 1, cómo les va, porque es una población que está subrepresentada en este trabajo, representa el 11% del total de la población. Entonces sí, sabemos que el cáncer de cervix sirve para pacientes con PDL1 mayor o igual a 1, porque fue donde han demostrado mejoría. Pero esta población inferior a 1 está subrepresentada. Bueno, esto es la quimioterapia que había recibido previamente. Quimio, radioterapia más cirugía, radioterapia y cirugía. La gran mayoría había hecho quimio, radioterapia sola. Cisplatino más radioterapia. Hoy cambió el esquema, hoy es cisplatino, radioterapia, más pembro o interlace de inducción y después quimio radio. Y les decía, todavía no llegaron aquellos pacientes que han progresado al esquema con quimio radio inmuno. Y bueno, estos son los pacientes del trabajo que recibieron bevacizumab. Bueno, básicamente lo que les comentaba recién. Los beneficios fueron similares entre las poblaciones de los pacientes que habían recibido bevacizumab y los que no, y en aquellos que eran CPCS de mayor o igual a 1, mayor o igual a 10. El seguimiento más largo da una mediana de 39 meses y la adhesión de pembrolizumab a la quimioterapia mejoró la mediana de sobrevida global en el grupo general. Y en aquellos que tenían CPS mayor a o igual a 1, lo mejoró 29 versus 17 meses, versus la rama que no recibe pembro. En los que tienen CPS mayor o igual a 10, 30 versus 17 meses. Y esta era la aclaración que hacía cuando veíamos la población de las tablas 1, que solamente 69 pacientes recibieron, 69 pacientes con CPS menor a 1 recibieron inmunoterapia, lo que hace esta población difícil de evaluar porque los datos no están. No son claros porque el N es muy chico. Bueno, acá de vuelta vemos la tabla esta de intention to treat y cuáles tienen beneficio y cuáles no. Recordemos que cuando pasa el 1 es mejor el placebo, cuando está del lado por debajo del 1 tiene algún grado de beneficio. Bueno, acá como el CPS menor a 1 está muy cerquita del 1, son los pacientes que no tienen tratamiento. Insisto, representan el 11% de los pacientes del 860. Bueno, esto es un poco lo mismo, pacientes con PDL1 combinado con CPS mayor o igual a 1, que demuestra que la progression free survival es superior en aquellos que reciben pembro versus placebo, y no hay una gran diferencia entre la que tienen, o sea, si miran la pantalla, a la izquierda son los que tienen CPS mayor o igual a 1 y a la derecha los que tienen CPS mayor o igual a 10. No hay grandes diferencias entre un PDL1 mayor o igual a 1 que un PDL1 mayor o igual a 10. Y acá está comparado abajo, ¿no? La aclaración placebo versus pembrolizumab. Este estudio está incluso más detallado en las diapositivas que después si quieren se las mando. Pero, ¿qué pasa cuando el paciente recibió previamente una terapia basada en platino y inmunoterapia, que son los que pasan en la 18? Bueno, uno debería ofrecerle el tisotumab hasta digamos, hasta limitarlo por toxicidad o progresión. ¿Qué pasa con el tisotumab? No está en Argentina. ¿Cuál es el rol del tisotumab en realidad? Bueno, el tisotumab vedotin es un anticuerpo conjugado que está aprobado en segunda línea y en tercera línea para cáncer de cervix.
El estudio que lo aprueba es el Innova TV 204. ¿Y por qué se aprueba? Porque ha mejorado PFS. Bueno, acá un poco lo que le decía, es ese trabajo, del TV 204, es un trabajo que incluyó 502 pacientes con enfermedad de cáncer, con enfermedad de cervix metastásica y recurrente, que habían recibido anteriormente una o dos terapias. ¿Y por qué lo menciono como una probable primera línea? Porque, bueno, cuando cambia un estándar terapéutico, todo lo que viene después tiene que cambiar y un poco no sabemos cómo actuar. Entonces, si un paciente progresó al inmuno, ¿qué le vamos a dar de vuelta inmuno? ¿O le vamos a meter el CPS para ver si realmente sirve el inmuno o no? Nada, eso es un desafío que se nos viene a futuro. Y bueno, y un poco la segunda línea del service, un poco se basa en la decisión del médico tratante. Hay que adaptarlo en función a terapias anteriores, a toxicidad residual y al estado funcional. El pembrolizumab, si no lo recibió, siempre es una buena opción. Y siempre a estos pacientes debemos ofrecerles ensayos clínicos para que esto siga creciendo. Y bueno, esto un poco lo que les decía con el Keynote A18, ¿qué hacemos? Y bueno, creo que lo que tenemos que hacer es juntarnos todos y definirlo en conjunto para el beneficio del paciente, radioterapia, cirugía, oncología, patología, etc. Así que bueno, esa es la presentación. No sé si queda alguna duda, intenté ir rápido porque sé que les gusta hacer unos 15 minutos de discusión. Cualquier duda, volvemos. Buenísimo, Manu, muchas gracias, muy claro. La verdad que hiciste un repasito de lo que se hacía, lo que estamos haciendo y despejaste varias dudas. Bueno, abro para que todos puedan participar. ¿Algún comentario, alguna pregunta? Manu, yo tengo ¿estás ahí, Manu? Gente acá. Yo tengo una pregunta. Nosotros tenemos una paciente, un cáncer de cuello metastásico, ¿no? Sí. No localmente avanzado, sino metastásico a distancia. ¿Qué tratamiento le estás dando hoy día para que quede clara a la gente que está? La primera línea es quimioterapia combinada, cisplatino, o también puedes hacer carbo, más paclitaxel, porque la terapia combinada mejora la sobrevida global y mejora la tasa de respuesta. Más bevacizumab, que también mejora la sobrevida global y PFS, más pembrolizumab si el CPS es mayor o igual a 1. Si no, acá en Argentina no está autorizado. Y le estás dando ese tratamiento. ¿Y cuándo decidís, por ahí, ante la falta de respuesta de 2 ciclos, qué hacemos? Después de eso, la mejor opción terapéutica es una segunda línea. Hoy es tisotumab. ¿Qué pasa? Hola. Tommy, silenciate. Manu. Hoy la segunda línea, perdón, es tisotumab, pero no tenemos accesibilidad, así que le damos otra quimioterapia, pero esa quimioterapia que le damos depende mucho depende mucho de la decisión del médico, de las quimios que haya recibido antes. No sé, hay un... ¿Y el Dostarli, segunda línea? Dostarli no. Metastásico recurrentes, ¿le damos el mismo esquema ¿Metastásico recurrente? Sí. Metastásico recurrente, sí. O sea, cuando recae la primera línea, no. Tienen que cambiar la línea. No. A vos te llega una paciente con cáncer de cuello metastásico, usás esto que me dijiste, carbo, pacli, beva, pembro, ¿ok? Sí. Ahora es una paciente que fue operada, pero que recurre hígado y pulmón, y en pelvis. También, misma. Esa es la primera línea. Sí, misma primera línea. Ok, y localmente avanzado yo lo había dado Fran, ¿no? No aprendió la quimioterapia. Lo que no sabemos, Fede, qué vamos a hacer, que esto se lo preguntaba a Gonza, en aquellos pacientes que están haciendo el A18 recan.
el A18 y que de repente recaen. Claro. O recaen entre inmuno, porque, digamos, la mejor herramienta que tenemos hoy para ofrecerle dentro de las 4 drogas que damos, la doble quimio, el beva y el inmuno, la que mejor tasa de respuestas tiene y la que ha demostrado en algunos casos respuesta radiológica completa, es el pembrolizumab. Claro, vos decís qué pasa si yo a la paciente le doy carbopatri, beva, pembro y progresa. No, yo digo qué pasa en aquellos pacientes, digamos, la respuesta que no tengo para darles es qué pasa en aquellos pacientes que hicieron quimio-radioterapia concurrente en el contexto de una enfermedad localmente avanzada. El Keynote 18. Que hicieron el Keynote 18, que son las pacientes que empiezan a venir hoy, que tienen que hicieron Keynote 18 y están, todavía no llegó ninguna 18 progresado, pero van a venir y, digamos, va a ser un desafío porque de alguna forma la vamos a reexponer a la inmunoterapia. Y Manu, yo te hago una pregunta, y para eso, si la paciente no tiene ganglios positivos, ¿no sugieren inicialmente, en lugar de hacer un Keynote A18, un Interlace, para justamente no agotar la herramienta eventual ante la recurrencia o la progresión y utilizar después una inmunoterapia? Mirá, lo que decís vos es cierto, pero siempre intentamos dar la mejor opción terapéutica y hoy el A18 es la mejor opción terapéutica y yo los últimos 4 cervix localmente avanzados que vi le indicamos el A18. No dejamos de indicar el Interlace. Ok. Pero sí, lo que vos decís es válido, porque ¿y después qué hacemos? Cuando progresa estamos. La realidad es que lo que hablaba con Gonza es que eso es hoy tema de discusión en todos los congresos y que dicen que si la recaída se da más allá de los 6 meses de haber finalizado el pembrolizumab en el contexto de la 18, bueno, uno le podría volver a testear el CPS. ¿Qué pasa? Que este estudio, el Keynote en primera línea, el 820, en primera línea para cervix, los pacientes eran vírgenes de inmunoterapia. Hoy van a empezar a llegar los pacientes que ya no son vírgenes de inmunoterapia, porque ya la recibieron cuando fue localmente avanzado. Manu, ¿te puedo hacer una pregunta más que nada para que desasnes? Porque hay mucha gente que no sabe lo que es el CPS. El CPS es un estudio que es un estudio molecular, digamos, que mide que mide la expresión de PDL1. Y según el grado de expresión que tenga el PDL1, que es un factor que a nosotros nos dice cómo va a responder o no al inmuno, lo indicamos. Esta normativa, digamos, CPS mayor a 1 y mayor a 10, se ven en otros modelos tumorales, lo usamos mucho en la unión gastroesofágica, y cuando, digamos, por eso los puntos de corte es esto, ¿no? CPS mayor a 1, CPS mayor a 10, son los que están, digamos, son las normativas que están regladas para decir, bueno, más de 10 supuestamente respondería más porque es un tumor más inmunogénico, y menos de 10 no. Bueno, en cervix no pasa eso, con CPS mayor o igual a 1, tienen misma respuesta que aquellos que tienen CPS mayor o igual a 10. ¿Y ese conteo está hecho por inmunohistoquímica? Sí. Ok. Perdón, quiero comparar inmunohistoquímica y algo más. Nada, la verdad me tengo que fijar. Sí, era la relación, hola, buenos días, era la relación de PDL1 en todas las células positivas sobre las células tumorales. Es una relación, digamos. ¿Está hablando Gemma? No. No, estoy hablando Rocío, compañera de Manu. Ahí está, perdón. Buenísimo, ¿no? Porque a veces ustedes lo tienen más fresco porque lo normalizan para que todo, porque hay muchos fellows que también esté al tanto de todo. Ahí hay algo que independientemente que Manu labura, y esto no es para hacer publicidad, sino es algo que hace que está bueno, que se llama Cáncer al Descubierto, que lo hace él y muestra cosas o enfrenta a oncólogos y a pacientes a contarles a la gente, tipo un programa, pero una entrevista, cosas muy frecuentes, pero muy contadas, muy, no académicamente, sino contadas más socialmente, que está muy bueno, ¿no? Era para decirle eso, porque lo habías puesto ahí
y por ahí la gente no lo entiende, y está bueno por ahí y eso lo está haciendo él a pulmón, y está bueno que un oncólogo le cuente a la gente lo que no es académico, o sea, lo académico, pero contado más socialmente. Nada, eso. Bueno, gracias, Manu. No, gracias a vos.